Hola a todos y a todos, bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de Plaza Constitución, episodio 7 de la temporada 5, por Estado Diario, como siempre, este programa dedicado al derecho público, al derecho constitucional, administrativo y regulatorio. Véannos en las plataformas, LinkedIn, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, así que bienvenidos, bienvenida. Hola José Kur, hola Cheche, ¿cómo están? Muy bien ¿Qué por tal? acá. ¿Cómo Semana, estamos? pero ya más noticiosa, imposible. Partamos por adelante y por atrás. Nuevo Exacto. ministro, nuevo ministro de Justicia, nuestro amigo y conocido en las redes constitucionales, Jaime Gajardo. Nuevo subsecretario del Interior, nuestro querido y conocido Lucho Cordero, que pasa de ministro a subsecretario. Viene luego prontamente el Ministerio de Seguridad Pública, veamos qué pasa ahí. Dos ministros de la Corte Suprema destituidos por el Congreso, una ministra, la ministra Vivanco y el famoso ministro Muñoz. Ya la ministra Vivanco removía por la propia Corte por unanimidad en un cuaderno de remoción hace unos días atrás. Se salvó el ministro Matu en la Cámara de Diputados. Tenemos además que el ministro Cordero, antes de dejar justicia y llegar a la moneda, dejó presentado el proyecto de nombramiento del sistema de nombramiento del Poder Judicial, así que tenemos tema ahí. Y como siempre, algún tema regulatorio, la Cámara de Diputados, si no recuerdo mal, aprobó el proyecto de permisología general y se fue al Senado. Así que también tenemos ahí que hablar y conversar. Partamos por las acusaciones, si les parece. Chichi. En qué estamos viviendo en este país, en nuestro sistema jurídico? Oye, esta era Expláyate lo además que quieras. la semana del 18 de octubre. Es que ya a Además, bien, 5 años y tenemos tantas noticias que ya se tapó 5 años el sí, estallido, digamos. Increíble. porque En fin, estallido en términos jurídicos dio lugar al acuerdo paz y nueva constitución. Es decir, claro, no es menor para efectos del proceso que vivimos. claro. Dos procesos constituyentes fallidos que además nos ponen el Guinness mundial y es como toda una línea de investigación nueva en constitucional comparado, ¿no? ¿Cierto? El estudio de procesos constituyentes fallidos tomó mucho vuelo. Bueno, en las acusaciones constitucionales, eh, las votaciones en el Senado fueron, digamos, bastante contundentes, no las hace menos controversiales, especialmente la del ministro Muñoz. Mucha discusión en los medios de comunicación acerca del rol del ministro Muñoz. Quiero ir a la contingencia, la famosa entrevista que dio en la tercera. Sí, Fue una que no le buena ayudó entrevista, mucho, fue una buena no, entrevista, fue una mala entrevista. por lo ¿Recordaron menos, no, sí, alguna perdona, que entrevista? dale, ¿Alguien, perdón. perdón, alguien creía que que se iba a ser honesto realmente? O sea, como que había un espacio en De- Define honestidad, ¿en qué sentido? ¿De los senadores, senadoras o de todos los involucrados, digamos, ¿no? Pensando Lo- en la votación y en la entrevista del ministro de si fue controvertida o no fue controvertida, digamos. Ah, Yo entiendo que él hizo una defensa, digamos, ¿o no? De su posición, pero si se votó o no se votó conforme a los sí. elementos, digamos, habrá que creer, ¿o no? Sí, Bueno, de hecho, las votaciones vienen en bloque al capítulo primero de la acusación, que era el, lo que se ha llamado la información privilegiada a la hija cuando se le transmite el acuerdo, y que eso habría tenido un incremento o una consecuencia patrimonial. Ese es el capítulo primero. El sí. otro, si había un deber funcionario o no de denunciar esta posición de la hija que está actuando desde el extranjero. El primero obtuvo 27 votos. Y ese fue en líneas partidarias bien contundente, un poco lo que dice la José, digamos, más allá de las consecuencias de la entrevista, bloque de oposición a favor, bloque de oficialismo en contra. Eso en el fondo es un tipo de elemento que marcó la votación del ministro Muñoz, que parece bien escapable. Lo segundo que es interesante, más jurídico, es cómo la discusión en el Senado se planteó en términos pero yo no sé qué opinan ustedes sobre esto. A mí no me gustó esto, pero entiendo el problema de la honestidad, en fin. ¿Cómo se preconstituyó pruebas contra el Estado de Chile para eventuales acusaciones, digamos, en sede de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es Sí. bien impresionante que haya que las líneas políticas, más allá de la justicia, en justicia lo que pasó ayer, si en realidad al ministro Muñoz se le destituyó, ¿por qué?
Es bien impresionante que cómo se tiraban argumentos pensando en la argumentación en la Corte Interamericana, y ahí recordemos el Estado de Chile el que se defiende, o sea, va a tener que ir el Estado de Chile a defenderse de si hubo debido proceso o no, en fin. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Perdona, ¿te Y el referías a los debido proceso, a esos argumentos que plantearon en el fondo de la votación conjunta? Esos como es, vicios habrían. Exactamente, se argumentó la idea de nulidad, de todo el procedimiento, y a mí me llamó la Sí. atención que además, pues básicamente, más allá de la votación del Senado, lo que se argumentaba era esta idea de que se había en una sola acusación, que era un procedimiento que, claro, yo no conozco a nadie que haya respaldado esto, esta idea de acusar en la misma acusación por hechos distintos a los ministros, a la ministra Vivanco y Muñoz, y ese, y ese sería el vicio origen que estaría a la base de una potencial acusación, digamos, ante la Comisión Interamericana y ante la Corte. Eh, pero sin que quedara claro otras cuestiones que yo creo que no se trataron en el debate que yo quiero poner sobre la mesa, que es la idea del famoso informe del secretario de la Cámara, Landero, en que Sí. él hace un informe en derecho, por así decirlo, ¿no? Respecto de la rectitud con la que se habría actuado en esta votación conjunta, digamos, ¿no? Por un lado. Y segundo, en ese informe, no quiero defenderlo, quiero poner el punto jurídico. Y segundo, que él en el informe sostiene que es la cuestión previa, la etapa procesal donde debe argumentarse esta cuestión. Y la defensa, de hecho, ministro Muñoz esgrime una votación de cuestión previa, la que se lleva a cabo, y todos ponen énfasis en la votación cruzada, transversal, por declarar al lugar la acusación contra ambos ministros, pero se hace menos énfasis que por poquitos votos menos, pero muy contundente, 91 votos, 92 votos, se rechaza la cuestión previa donde estaba tratado las infracciones procedimentales, incluyendo estas, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención que esta crítica que se hace a la Cámara de Diputados, pues la Cámara de Diputados actúa en tres instancias. Un informe en derecho del secretario de la Cámara, que por así decirlo es la palabra Sí. autoritativa y final de derecho administrativo de la Cámara, ordenada y respaldada por la presidenta de la Cámara, la diputada Carol Cariola, que en eso me parece actuó bastante correctamente en su rol de presidenta de la Cámara. Segundo, la votación de la cuestión previa muy contundente, me parece que fueron 91, 92 votos, rechazando la cuestión previa. Y tercero, la aprobación por 97 votos, si la memoria no me falla, de la acusación constitucional. Entonces, a mí me llamaba la atención este potencial debate futuro que podría o no darse de llevar ambas acusaciones a la Corte Interamericana, vía comisión, eh, porque en el fondo hubo varias instancias procesales en que está este debate planteado, digamos, pero en el Senado nada de esto se discutió, digamos, ¿no? Lo quiero plantear porque me llamó la atención que en el fondo la base en el Senado de varios senadores en el fondo preconstituir prueba a favor de llevar esto a la Corte, no considerara estas argumentaciones. A mí me parece que son importantes, digamos, no es tan fácil, pero es curioso que en el fondo el Estado y las declaraciones además del gobierno, que en general tuvo bastante neutralidad, excepto las Sí. declaraciones del presidente Boric, que creo que él hace también un punto, no a favor de que vayamos a la Corte Interamericana, pero me parece que es un tipo de argumento que también podría esgrimirse, digamos, a futuro. Entonces, yo diría, más allá de las votaciones en particular, lo que pasó con ambos ministros, este fue un tema que a mí me ha llamado la atención, digamos, ¿no? Porque se ha mencionado, digamos, que esto va a terminar en la Corte, que esta es una historia, por así decirlo, que recién vimos el episodio Y el abogado de Vivanco siempre lo pronunciaba así, queda mucho todavía, y el asunto estaba aquí, por lo tanto su cabeza Claro. está mucho más allá. José, Y no, ¿queréis perdona, y comentar lo cierro con esto. Y los Sí, dale. precedentes que se invocaron en la Corte tampoco me parece este caso del TC peruano, me parece que el caso que se invocó. eh, Tampoco me parece como tan obvio de ser aplicado. Entonces, el caso ante la Corte no es tan fácil, pero me Sí, llamó la atención que varios actores, más allá de la defensa, como correctamente dice Tomás, o de los argumentos de la defensa del ministro Muñoz, por el otro lado, que argumentaba esta violación de derechos humanos, de debido proceso, que estaban mirando al fondo a la Corte, también potencialmente, me llamó la atención de las consecuencias que se podría generar. José. ¿Pero a ustedes no les produce una incomodidad la votación en conjunta de ambas Sí, acusaciones? no, pero es que quería pronunciarme sobre eso, pero dale tú primero y después me pronuncio yo, porque es importante las distinciones que hace Cheche y hay que, yo creo que comentarlas.
Es que me parece, puede ser que yo esta semana, que ha sido una semana más compleja, yo tengo una visión más crítica, digamos, pero a mí me pasó que de una mirada como de la forma en que se plantearon las acusaciones, creo que ahí el inicio y la forma en que se plantearon en conjunto y más allá de los informes en derecho y de las votaciones, hay harta vulneración a esos procesos, digamos, y a esos principios. Entonces, a mí no me, o sea, me parece interesante el punto este que dices de cómo analizar lo que finalmente es el Estado el responsable de esto, digamos. Pero me parece que son argumentos que tienen que plantearse ahí para después ver qué es lo que puede suceder, digamos. Sí, a mí me pasa, mira, no había hecho esas distinciones que Cheche hace en el sentido de la cuestión previa y cómo será el momento según la Secretaría, entiendo yo. ¿Por qué lo digo? Porque lo voy a plantear de la siguiente manera, ojalá me explique. Independiente de lo que piense la Secretaría, ¿ok? La pregunta es si la votación de fondo era una o dos votaciones. ¿Por qué lo digo? Porque no tiene que ver con la cuestión previa a mi juicio. La cuestión previa tiene un rol procesal y un rol también de fundamento. No estaba fundada la acusación, está mal planteada, ¿ok? Pero eso, imaginemos que se pierde la cuestión previa, como ocurrió. La pregunta sigue subsistiendo procedimentalmente, porque si yo voto en contra de la cuestión previa, ¿saneo los vicios? No. Lo que hago es que el procedimiento, la regla del reglamento de la Cámara es independiente de la votación. Quiero decir que el debido proceso es independiente del resultado, porque yo no tengo derecho a un resultado favorable. Eso es obvio, es conocido entre nosotros. Lo que quiero decir que lo que debió ser Landero o quien sea los asesores de ahí es si la acusación debía ser votada en el fondo como una sola o como dos acusaciones, independiente si se acogía o no un reparo previo procesal. ¿Por qué? Porque igual se votó. Por lo tanto, lo que está diciendo eso es que él ya tenía una tesis de que si se votaba en contra de la cuestión previa era una sola. Y eso no se podía, eso no se discutió en la cuestión previa si era una o dos. ¿Ok? Entonces había ya una tesis y por lo tanto era una interpretación del ex ante la cuestión previa. No sé si me explico. Por lo tanto, lo que debería haber sostenido la mesa era si en el fondo, y ese es el error, a mi juicio, de que optó por la tesis menos jurídica posible. Porque ¿cuál era la tesis que sostenía la mesa y el secretario? Que el reglamento de la Cámara dice la acusación. Y por lo tanto, él entendía que el escrito de acusación era uno solo y por lo tanto había una acusación. Ya, y eso, ¿cómo decirlo de Igual una acá, manera? perdona, pero ¿Perdón? nosotros le estamos dando como una vuelta, que me parece, somos abogados, pero una vuelta completamente procesal, algo que fue una decisión absolutamente política nomás. Ya, no, está bien, pero quiero decir que por eso que el argumento ante la Corte o ante cualquier instancia posterior, ellos no van a analizar la variante política, porque ese acuerdo político, si es que existió de que se votara en conjunto para salvar a Toá, porque eso es lo que se rumorea, votos para Toá, votos para Matu, y por lo tanto votemos en conjunto. Ese es supuestamente el acuerdo, según el copucheo político, ¿ok? Ya, eso da lo mismo, porque enfrentar a la Corte que es lo que Cheche plantea, una instancia fuera del espacio de lo que ya se agotó, da lo mismo el acuerdo político, porque el acuerdo político podría incluso ser un argumento en favor de aquel que reclama. Si sabe que vulnerar derechos procesales en razón de un acuerdo político no se sostiene. Y en el Senado es otra la historia, porque ellos ya entran a votar capítulo a capítulo y por lo tanto, entre comillas, ellos lo plantean al comienzo, los senadores y senadoras. Se sanea ese vicio, por decirlo así, porque votan capítulo a capítulo. Pero ahí hay otra cosa que tiene que ver con el fondo de la acusación, que es esta idea de que es un juicio político o tiene que fundamentarse o motivarse el voto, no solamente en decir que la persona cree que es culpable, sino que se sostiene la fundamentación en un argumento, ¿no? En una prueba. Y O pareciera ponderar la ser, prueba, digamos, para o votar. ponderarla por lo menos, claro, claro. Pero lo que al menos me pasó a mí ayer, o sea, el día de la votación, fue que daba lo mismo, porque ellos asumieron que era un juicio político. ¿Ok? Y que decir que ellos creían que lo que estaba aprobado bastaba como fundamento para votar a favor. ¿Ok? No es que dijeran esto está así por tal razón o ponderar levemente si uno no le pide
sino que bastaba la creencia, tanto así que el senador, creo que Walker, al final termina diciendo, él vota, su conciencia le dice que es culpable. Bueno, es que votar como jurado es votar en conciencia, no Sí, más, pero digamos, ¿no? votar en conciencia en sostenido en algo, porque por algo una hipótesis constitucional, pues si votar en No, conciencia es como pero por eso tú están crees, los estándares que se fijaron, y que ahí se cita el estándar que pone el profesor Silva Bascuñán, que es como el estándar que se ha mantenido en el tiempo. sí, Eh, y hay un debate natural que es político. Yo creo que en el fondo uno aquí puede tirar la tesis que quiera, pero en realidad uno va a tirar un estándar muy exigente, como el penal, más allá de toda duda razonable, que era el que utilizaba el oficialismo, digamos, ¿no? Y por tanto el estándar de convicción, el claro. altísimo, contra un estándar más leve de ilícito constitucional, que es que esgrimía la oposición, con el cual en el fondo bajaba el umbral para poder destituirlo. Yo Pero creo a tu que juicio, ¿cuál es el ilícito constitucional? ¿Qué es lo que debería haberse acreditado en un ilícito constitucional? Porque eso no me queda claro. Entiendo lo otro, que lo hace equivalente al penal, pero no me queda claro cuál es el desde qué es tener un antecedente que aunque sea feble, vale igual y por lo tanto equivale a tu propia percepción de las cosas. Ahí no me queda claro, claro cuál es el es que acá no estándar. hay, sí, es que una cuestión es el estándar y después la valoración, ¿no? Entonces, Sí, la idea de que también estamos pensando como, esta fuera como prueba tasada. Entonces, por ejemplo, ayer se hacía mucho énfasis por la defensa de que el problema era una declaración notarial de esta persona que sí, sí, trabajaba. no, Entonces, toda razón, toda razón. Y entonces esa cosa como otorgarle el valor probatorio porque era un solo testigo, ya, ya, entonces, yo sí, creo que había una tensión, yo creo que había una tensión. Pero, eh, perdona, eh, pero en este caso en particular, dado que finalmente ese ilícito, digamos, ilícito constitucional o el concepto de notable abandono de deberes estaba sustentado en aquello, era como relevante, ¿no? A mí me parecía relevante a la mí también, apreciación, por más eso allá de lo que tal vez digo. uno pueda alegar que no es la instancia procesal, que esto es un juicio, pero hacer no, referencia a eso me parece porque tal vez los otros cargos, en el caso de la ministra Vivanco, eran más cargos, era un conjunto, como que uno podía entenderlos más, pero acá era como bien preciso esos dos ilícitos que habían, se supone, digamos. Claro, porque además el estándar no es que abandone deberes, sino que sea un notable abandono de deberes. Por lo tanto, ya habían dos caminos que la propia conciencia tenía que recorrer, que habían deberes que se habían cumplido y no se cumplieron y que eran gravemente o notablemente abandonados. No quiero decir que sean probados como en un juicio, quiero decir que tienen que ser de la apreciación del hecho, tú dices, sí, es grave porque además, pero quiero decir que la minuta, porque aquí hubo una cosa que voy a plantear una cosa hipotética, ¿por qué no? Que la señora que declaró hubiese ido a la cámara a declarar, a dar fe de sus dichos, sí, yo hice porque sí fue verdad, porque ella me lo dijo, ¿ok? Una solo testigo, pero bastaba para dar por sostenido toda esa historia. Eso es lo que quiero decir. Entonces, bueno, por eso agregaron antecedentes adicionales. Entonces, por ejemplo, se citó ayer claro, mucho el WhatsApp en que ella le dice a la hija del ministro Muñoz, le dice a ella, oye, ya averigüé con la corte y ya entiendo el problema, ¿te fijas? Entonces algunos le dieron mucho énfasis a ese como antecedente sí, adicional. Y de sí, nuevo, sí, después salió un reportaje, por ejemplo, otro quizá, uno aquí para que va a juzgar a los colegas, pero por ejemplo, la estrategia. Entonces, mira, aquí se pusieron, por ejemplo, lo que debían o no alegarse cuestiones. La defensa del ministro Muñoz debía alegar cuestiones acerca del comportamiento de la hija. Entonces, la defensa del ministro Muñoz dijo, no vamos a pronunciarnos respecto al comportamiento de la hija en ningún escenario. No vamos a pronunciarnos sí, respecto del comportamiento de esta otra persona que tiene alguna relevancia. Entonces, se descartaron temprano no pronunciarse respecto de 7, 8 cosas que luego sí. algunos fueron controvertiendo en sus intervenciones. Entonces, yo estoy de acuerdo. Ahora, no, ¿cuánto estándar digamos, una cuestión son las garantías procesales mínimas, digamos, ¿no? Yo escribí una columna sobre eso y son muchísimas garantías procesales las que tienen. Es bien curioso porque el impeachment inglés, no el norteamericano, el inglés, de donde viene la acusación constitucional, tenía esta forma de juicio porque en realidad a las personas condenadas las pueden mandar hasta presa, digamos, ¿no? Entonces Claro. tenía otra lógica. Entonces,
siempre hemos navegado en esta idea de armar la acusación constitucional, no solamente con garantías procesales como derecho a ser oído, a tener abogado, en fin, a que haya un cierto plazo, hay dúplicas y réplicas incluso en el Senado, eso es muy gracioso, sino que tiene una cierta forma de juicio. Pero en realidad no es un juicio, ¿no? No es un No, está proceso claro, ni está civil ni claro. penal. Entonces a veces los abogados le dan la defensa naturalmente quiere todos esos estándares muy altos. Entonces, claro, una institución híbrida. Y es verdad que vamos a debatir, entonces debatimos sobre el estándar, sobre qué es notable abandono de deberes, cuál el estándar es de más allá de toda duda razonable, o un estándar más flexible y que Pero queda la conciencia. por ejemplo, Cheche, qué importante, porque la José dice al pasar una cosa que es relevante. La comparación entre el notable abandono de deberes de Vivanco versus Muñoz. Ya, son dos estándares totalmente diferentes. O sea, el otro parece un hecho público notorio, ¿no? Todo lo que conocemos, los WhatsApp, la historia, la. Y yo creo que quedó medianamente establecido y tempranamente, no necesitaste tasar pruebas, no necesitaste calificar el valor de la prueba, simplemente los hechos daban cuenta de que había un notable abandono de deberes. Y eso yo creo que cumple el estándar, no necesariamente siendo muy estricto procesalmente hablando, sino que simplemente los hechos dan cuenta de que hubo algo ahí muy complejo, ¿ok? Y ni siquiera se requirió recurrir a los argumentos de la remoción. Ya, eso es una acusación constitucional con todos sus elementos sin ser estricto en lo que tú estás diciendo. Entonces, al compararlo, entonces el ancho de banda de la apreciación del notable abandono va desde un mínimo, muy mínimo, hasta un muy grueso. Entonces, decir, ok, no solo nos queda concluir que para el Senado es una apreciación independiente. No está contemplada la gravedad. Quiero decir que está contemplado solo el abandono. Ese es mi punto. Oye, ¿y ustedes qué opinan de la acusación Matus? Porque, por ejemplo, la acusación contra el ministro Matus, yo encuentro que era la peor de las que estaba elaborada, No, digamos, ¿no? sí, era la más débil. Siempre a mí me preguntaron Era tempranamente, muy muy débil. débil, muy Ahora, débil, muy las débil. razones por las cuales no se aprobó en la Cámara de Diputados, ahí Son vimos otras, que son se otras. generaron, fue Sí, muy gracioso todo ese debate, sí. pero en el fondo No es por esa nada de lo que acusación estamos hablando parecía la acá. más. Oye, tanto es así que la acusación, quizás también por otras razones, pero la comisión fue la única comisión que rechazó en su informe, digamos, Sí. invitar a la Cámara a aprobar la acusación, digamos, ¿no? O sea, entonces, yo pondría también en el escenario la tercera acusación para mirar esto, digamos, ¿no? Esa se pudo haber perfectamente aprobado, se cayó por 2 votos, digamos, ¿no? Sí, Y pero además yo creo. complejo establecer el estándar también, ¿o no? O sea, como la infracción en el fondo, el notable abandono. O sea, Sí, sí. Dale, José, creo yo, perdón. de todas las que existían. Lo que pasa, también uno podría pensar qué pasa si es que esto hubiese sido en distintos años, digamos. Tal vez todas se hubiesen aprobado, digamos. O sea, Total, total. Y yo creo que era débil porque el fuerte de la acusación estaba dada en el camino a ser ministro de la Corte Suprema. Y exacto. ese camino es un camino que tiene muchas nubes oscuras, así por decirlo así, nubarrones, y en el cual todos tratan de caminar como pueden. Entonces, nunca hubo una prueba o un elemento probatorio más bien en el ejercicio de su cargo. Yo creo que era un estándar moral muy alto. Esta idea como de la irreprochable conducta que se le exige a los funcionarios públicos, que es un estándar moral y que puede ser entendido de cualquier manera. Yo creo que como acusación era débil, la verdad. Bueno, pero Oye, no se además, cayó por débil, la perdón, verdad. También, sí, ¿para qué pero vamos a...? sí, estoy No, de no, acuerdo. no. Pero además, no sé si yo leí lo escrito y está mal formulado en todas las infracciones a las reglas. A mí me llamaba mucho la atención. Habían Sí, como ideas generales del principio de probidad, ¿no? Hay mucho debate de la autonomía que tiene el principio de probidad constitucional del principio de probidad administrativa, por ejemplo. Y se les trata exactamente igual. Las normas sí. infringidas del COT en algunos casos eran al tuntún. Yo encontré que ahí faltaba mucho trabajo yo diría, en todas las acusaciones, más Tuvieron poco precisión. tiempo, sí, sí. Estoy de acuerdo y probablemente no estaban preocupados del De- rigor de- técnico, nunca bueno, quedó demostrado que no era necesario tampoco. sí, tal Sí, cual. o El sea, rigor técnico de la acusación contra la ministra Toga tampoco tenía un estándar muy alto, ¿no?
Bueno, la segunda acusación contra la ministra de Banco, recuerden ustedes, fue bastante comentado que había una Los defectos, contradicción, se viola el principio de congruencia entre lo que está establecido en el cuerpo y en el petitorio respecto a la causal invocada que era contra el ministro de Estado, digamos, ¿no? Y hasta el final se está discutiendo la procedencia o no y el Senado ahora quiere bajar esa acusación, digamos, ¿no? sí, pero era ahí, seamos, era subsanable el defecto, a todos nos pasa en los tribunales, en las cortes, que dice, vengan forma, y en la parte Se presentó petitoria, un escrito a la parte, mañana siguiente o al mismo día sí, para sí, sí. corregirlo, pero de nuevo en la lógica de que estamos presentando como como una ampliación Lo de que pasa es demanda que, sí, o sí, algo. tiene que ver con, yo creo, con que nuestra cultura jurídica, al ser muy procesalista, también te sirve, Sí, tú lo dijiste delante, como le sirve más a la defensa o al quien tiene el problema, le sirve la garantía. En este caso, el acusador que se había equivocado, le sirve que haya capacidad de subsanar defectos, en el fondo, y va a invocar esa facultad general que están en otros procedimientos. Eh, pero, pero yo creo que a mi juicio el problema no está dado por la calidad del escrito, está dado en realidad por un problema complejo que está viviendo el sistema judicial. Y si quieren pasamos a nuestro siguiente tema, que es la propuesta del gobierno, ah, que va a tener que defender el ministro Gajardo en sede parlamentaria de la propuesta de nombramientos que presentó en estos días, el ex ministro Cordero de Justicia. ¿Qué les parece en general? Eh, como, Partiendo porque yo creo que es una propuesta muy necesaria, ¿no? O sea, a estas alturas, digamos, ya en esta semana tenemos dos ministros menos, hay dos más que se sí, van, digamos, o sea, si es que la sí, teoría es que esto podría en el fondo estar aprobado, yo creo que hay muchas expectativas de que esto estuviese aprobado, digamos, luego, pero yo mirando el mensaje me pareció, fíjate tú, interesante como cosas para rescatar, que se hiciera un recuento de todo lo que en alguna oportunidad también nosotros conversamos acá. En el fondo, este diagnóstico es algo que viene de hace harto tiempo, digamos, ¿no? Y que no había una yo creo que voluntad el para... programa que lo abordamos, fue insumo más que suficiente para ese proyecto de ley. Claro. Y eso que quede reflejado en un mensaje me parece interesante porque da cuenta de que como que tal vez ya es el momento, ¿no? O sea, ya han habido iniciativas en distintas administraciones, ya hay un diagnóstico de la Sí. Corte, ya hay un diagnóstico de otro organismo. Es necesario hacer esa reforma, digamos, partiendo por ahí, partiendo como de lo básico, hacer un recuento de todo lo que ha pasado para llegar donde estamos, más allá de esta semana compleja también, digamos. Sí, Cheche, dale tú, quieres sí, yo estoy continuar. de acuerdo con la José. A mí en general me gustó el proyecto porque está en un justo camino intermedio entre el Sí, Consejo de la Justicia de la Convención, que era el fondo monopolio, una autonomía constitucional con monopolio de todas las funciones de gobierno judicial, al modelo hiper descentralizado de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, aunque el Consejo atenuó la versión de la de Comisión 5 a Experta. 3 lo pasó. Claro, que tenía 5 autonomías constitucionales, que era realmente una locura. Eh, Oiga, Mandolino, ¿cómo dice eso? Y no, no, eso era realmente un modelo ya, de gigantismo Sí, constitucional, sí. inflación constitucional, y hace un modelo que me parece está muy alineado con la mejor evidencia comparada, que en el fondo estos modelos que son mixtos, son descentralizados, pero son mixtos en el siguiente sentido, de que las funciones de gobierno judicial son entregadas a distintos órganos cuyo estatuto o estatus constitucional o legal es diferente, ¿sí? Entonces, la Comisión de Nombramientos Judiciales es una autonomía constitucional. Lo había planteado así también la propuesta de Larraín en el Sí, gobierno de Piñera. Sí. Después la nueva KPJ para administrar recursos queda como una autonomía legal o con mucha autonomía. Después se modifica el COD para las cuestiones disciplinarias, pasarse a la Fiscalía Judicial. Y Y después eso hace, pero eso además en esta semana hace harto sentido en realidad. ¿No les produjo a ustedes como esto de que entre pares estuviesen ese, o sea, el pleno, sí, sí, como que creo que es todo como uno al leer acá la fiscalía te hace todo el sentido que tiene que sano. estar Sí. integrado por otros, digamos, que el proceso, que la decisión, que la ahora, formulación de los cargos tiene que ser fuera, digamos. sí, no, no, sí. No, 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 no me queda claro.
voy a ser sincero, hoy día el rol de la Fiscalía Judicial, entiendo lo que hace y cómo funciona, lo que pasa es que pasar a ser correccional de todos los jueces es como empoderar un órgano que hoy día es como auxiliar, por llamarlo de alguna manera, pero además sigue interviniendo en los juicios como parte, porque no le han quitado ni una atribución, y por lo Sí. tanto va a ser parte y al mismo tiempo va a tener que correccionar, tener la función correccional de los jueces. Lo que más Oye, a ruido me mí, hizo fue este rol de la fiscal. El sí, consejo me parece bueno, es distribuido. No comparto, pero es menor, que solo el nombramiento del presidente tenga que ir por alta dirección y todo el resto se sostenga en otra idea, como que son los ex decanos, por definición, tienen derecho, los miembros del Poder Judicial igual, pero el que nombra el presidente con 20 años de experiencia tiene que ser por concurso público de alta dirección. Me parece que ahí hay un desequilibrio no justificado, por decirlo de alguna manera. Pero a me mí no me parece quedó interesantísimo el claro. modelo, me parece bueno. Oye, a mí no me quedó claro, también pensando como en las críticas, pero esta es como una crítica práctica. No me queda claro con la eliminación de los abogados integrantes, lo cual suscribo. em, no me queda tan claro cómo se llenan o sea, en la práctica, ¿no? Porque me parece es muy teórica esta idea de tener a los solo ministros titulares, ¿sí? Sí. Sin una figura de ministro suplente o sin un pool de ministros suplentes. Eso no me queda claro y no lo vi en el proyecto, me puedo haber, No, quizás no no. está. O sea, Y No entonces, está. y todos los que litigamos en el fondo en las cortes tenemos claro que no está bien, no nos gusta la figura del abogado integrante, pero también entendemos que es una figura muy práctica, digamos, ¿sí? Es muy práctica. Entonces, no me queda claro si tampoco no va a haber una ampliación de los 21 ministros de la Sí. Corte, obviamente, pero sabemos que las vacantes es una realidad, sabemos los permisos administrativos, entonces no me queda claro cómo se va. Claro, entonces hoy día tenemos, no sé, pues 3 titulares y llegando suplentes, o hay 3 titulares, un ministro suplente que viene a la Corte de Apelación, el fiscal judicial y un abogado integrante. Entonces, la cuestión funciona. Pero a mí me parece que podría ser un modelo demasiado teórico la idea de que las salas van a funcionar permanentemente sobre la base de Sí, los ministros es cierto. titulares, eliminando los integrantes. Aplaudo la idea, insisto, realmente la Sí, aplaudo, bueno, pero, está bien. pero no veo que haya una solución práctica a ese problema, que es bien práctico. Pero tú crees que, perdona el detalle técnico, pero ¿crees que es necesario regular ahí, en esa reforma constitucional? No, ¿no? En el sentido de que el problema es real, tú lo describís bien, pero yo creo que el impacto de la propuesta tiene que ver cómo esos 21 quedan conformados, quiénes sí, quiénes no, cómo se nombran, cómo se vela por el buen comportamiento y cómo se Este es el administra. mismo debate del TC, o sea, los ministros suplentes tienen que tener autorización constitucional o pueden estar en la LOC. O sea, Entonces, sí, por eso te digo, yo creo que no es necesario constitucionalizarlo, yo no, comparto. no, pero perfecto, pero no, mi punto es práctico, es ¿dónde sí, está la no, no, reforma no. legal O sea, complementaria rápida para vamos a hacerse hacerle cargo llegar tu inquietud a algún parlamentario al para que ministro haga la Gajardo, al pregunta ministro al Gajardo? ministro Al nuevo Gajardo, ministro, al nuevo que ministro, lleva si ve este una vez en programa, cargo. que seguramente lo es, obviamente, le vamos a decir, ministro, pucha, aquí tenemos una inquietud de Cheche que Práctica. una, una práctica, ¿no? Esas cosas que... Pero me parece bien, me parece muy interesante. Sí, es que yo no lo veo como una crítica, no me autodefino como que lo quiera criticar, pero sí, el problema de los nombramientos, por ejemplo, yo creo que hay que ser basado un poco más en cómo resuelve el Senado, porque dice audiencia pública, pero hoy día también hay audiencia pública. Entonces, el estándar es el mismo. Si no se nombra, se tiene que rellenar de nuevo el listado. Ya, eso ocurre hoy día también. Entonces, yo creo que si tú resuelves el problema respecto de la Corte, ¿cómo lo vas a nombrar? Tienes que resolver la forma estricta en la etapa final, porque ahí también tienes un problema. O sea, el caso Matu, el problema no está, da lugar la acusación exactamente por el tema que el proyecto no termina resolviendo, que es cómo el Senado decide quién es el nuevo ministro. Ese es un tema. Entonces yo creo que hay que ser un poquito más basado en que, tampoco tan exagerado, pero esa audiencia pública a lo mejor se hace ante la sala, en pregunta y respuesta de los senadores,
muy parecido a lo que vimos ayer en el pleno de la acusación, en el sentido de que están ahí y tú les puedes preguntar lo que cree, cuáles son sus valores jurídicos, si está a favor del aborto o no, El qué hearing pasa. norteamericano, que es O como el no, estándar. pero uy, si ya Ya. está dicho en los sistemas presidenciales, además, no tenemos que recurrir a ningún modelo parlamentario. Entonces yo creo que ahí y con eso los senadores, con todo derecho a haber escuchado públicamente y los terceros, toda la ciudadanía, los que quieran nombrar una ministra o un ministro, me parece que ahí hay que ir un poquito más allá en el mismo modelo, por eso digo, no es necesario, por eso digo que estructuralmente me parece bien. Estamos, parece, en la hora, ¿o no? Igual ¿O como quieren dices Espérate, hablar tú, de en todo permisos? ah, caso es un buen proyecto entre medio, digamos, o sea, es un camino intermedio. No, es un proyecto muy sí, bueno está bien. El modelo que general hace, está bien se pensado, hace sí. cargo de esta idea que era muy común, que es aquí en el comparado que hay un órgano externo que se encargue de las nominaciones, que ponga el estándar muy alto. O sea, eso se logra con este órgano externo. Lo que quiero Oye, decir que, sí, una dale. última cosa polémica. Lo que pasa es que el mensaje cita las propuestas que ha hecho la Corte Suprema, pero lo leí, escribí una columna sobre esta cuestión. Creo que lo comentamos la otra vez. La Corte tiene una visión muy descentralizada de este modelo. O sea, en la cabeza la Corte quería, habían varios modelos, pero como macrozona, tres, Sí, o incluso cierto, cierto. por jurisdicciones. Entonces, este modelo a la Corte no le gustaba nada que fuera tan centralizado. Y ellos proponían un modelo muy descentralizado, especialmente el ministro Muñoz. El ministro Muñoz era como el líder de la visión Sí. más descentralizadora, digamos, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, claro, ahora la Corte está pasando por un mal momento, entonces a lo mejor el sistema político va a ser menos diferente, pero si uno mira las propuestas que ha hecho la Corte, pasaba por un modelo de Consejo de la Magistratura tradicional, pero Sí. con este componente centralizador que era como lo que la diferenciaba, y eso claramente no está en el proyecto. Y como tú decís, lo más seguro es que el impacto de la opinión de la Corte sea menos que en otro escenario pasado. Y eso creo que es real. Yo creo que ahí el gobierno le corresponde como equilibrar un poco, hacer de ponderador de esta tensión que va a haber entre Senado y Corte Suprema en la discusión de este proyecto. Tiene que equilibrar un poco la cancha. Perdón, y la Corte también quería que el Senado saliera de sus nominaciones. Sí, no, Entonces no. ahí ya se cortó el queque también El del lado Senado del Senado. tempranamente, por lo que uno leyó en prensa, le dio la señal al exministro que no iba a renunciar a sus facultades. Y en eso el ministro ponderó todos los elementos que tenía y hizo un modelo que adecuado para ese escenario que tiene, así completamente de acuerdo. Probablemente fue lo que se pudo, ¿no? Lo que se pudo con lo que Pero se venía, obvio, con lo si que se venía eso no, discutiendo en estas semanas, claro. no, pero además es bueno en el siguiente sentido, porque es lo que se puede, pero hacia adelante. En el fondo es un modelo correcto en la coyuntura que está ahí. Entonces, eso es una buena decisión, una buena política, por decirlo así. Permiso, ¿alcanzamos 2 minutos o nos vamos? José, tú mandas. Porque O estamos sea, en 35 minutos. como ustedes quieran, ¿o no? De repente está como cerrado, ¿Cuál es como tu, redondo estos sí, temas, ¿o no? las inquietudes sobre el proyecto de permiso que se aprobó, que ya entró a segundo trámite? ¿Cuál es tu inquietud, José, respecto de ese proyecto, si tenía alguna? Bueno, puedo plantear, o sea, más que inquietud, si quieren, o... Hagámosla breve, ¿no? A menos que nos queráis hacer un curso de... No, 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 para nada. No, yo creo que Ah, hay que dale, estar como dale. atentos nomás. A propósito, ¿Pero qué además cosa te...? Sí, dale, te escucho. a propósito también hoy día de la noticia que salió respecto del informe de Contraloría en el Consejo Monumento, yo creo que hay que estar Cierto. atentos a las próximas indicaciones que se van a presentar esta semana, se supone, o al menos así el ministro Marcel lo comentó en un punto de prensa, a propósito también del pacto fiscal, o sea, en el fondo entendiendo que en ese contexto se iban a hacer indicaciones a dos proyectos, uno de ellos en el fondo era el de la Ley de Administración de Borde Costero, donde la novedad pasaría a que las concesiones en el fondo ahora estarían a cargo de bienes nacionales, digamos. Eso sería como principalmente la novedad. Y en el otro que también iba a haber una reformulación del Consejo de Monumentos, en donde iba a haber un carácter un poco más técnico en el fondo. Bueno, el cambio de nombre. Siempre pareciera ser que es importante cambiarle el nombre a la ¿Sí o institución. no? Es como el Onemi que pasó a
pero todos hablamos de la ONEM igual en algunos casos. Sí, Sí. sí, por eso te digo. Eso es cierto, digamos, ¿no? Pero yo creo que o sea, estas indicaciones que se anunciaron, porque aún todavía no ingresan al Congreso, van a ser importantes para que se siga tramitando en el fondo el proyecto también de permisología, digamos. O sea, la idea es que con Sí, todo esto sí, se toda avance, razón. o al menos esa es la expectativa, digamos. Igual era bien brutal el informe de Contraloría con los tiempos que se estaba demorando el Consejo de Monumentos. Salía que habían cosas que estaban más de 800 días Increíble, sí, muy en duro, espera. Chuda. muy Sí, duro. sí, No, estoy de acuerdo con la José, además muy interesante el análisis porque es verdad, es un proyecto de permisología 3, ¿no? Complementa el permisología claro. sectorial, el ambiental, pero todos básicamente dijeron, oiga, pero aquí hay que meterle mano al Consejo de Monumentos y a las concesiones marítimas, digamos, ¿no? Entonces ahora entra como la parte que en realidad todos querían y era como donde más picaba, ¿sí? Todo lo demás está perfecto, digamos, ¿no? Pero hubo mucha crítica sobre los silencios. Me acuerdo que el Ministerio de Economía Sí. trataba de transmitir una opinión de que, oiga, en realidad es igual, esto también se mete con las concesiones marítimas y el rol del Consejo, pero era medio indirecto, era medio forzada esa interpretación, ahora van de frente, digamos, a meterle mano y es buena noticia. Ahora es un desafío bien Sí. grande para el Ministerio, perdona, para el Ministerio de Bienes Mm. Nacionales, en el fondo, quedarse a cargo de esas concesiones y rebajar esos tiempos también, porque ahora, defensa, lo que salía y lo que apareció en la prensa es que el promedio eran 4 años, digamos, que se estaban demorando, y que Bienes Nacionales tiene un estándar de año y medio que vendría a ser lo que se demore y debería llegar a ese plazo. Pero no deja de To- ser un desafío, digamos, en la administración de ese tipo de instrumentos. Totalmente. Una cosa ahí, nada que ver, pero que también también es noticia. Tenemos propuesta de Contralora a partir del informe de Contraloría. Dorothy Pérez, actual Contralor subrogante, va nominada por el gobierno. Y el nuevo ministro, bueno, Gajardo con Elizalde tendrán que sostener ahí su nominación en el Senado. Sobre permiso, solamente a mí me genera una duda, siempre me la ha generado, la verdad, no, no, no. Solo tengo un punto más neurálgico que tiene que ver con este comité de subsecretarios que termina tomando las decisiones y por lo tanto la priorización de proyectos puede estar intervenida o más bien sí, intervenía en el sentido de cruzada por intereses más bien políticos. Los subsecretarios son de confianza, esos son parte de la distribución de poder cuando un gobierno llega. Además que hay una especie de que los ministerios sectoriales, los ministerios más políticos son aquellos en que los cuadros se despliegan de mejor manera. Entonces, ahí hay un desafío de cómo que el procedimiento de permiso no termine entrampado en su... Lo mismo que estaba hablando un poco del Senado en el otro tema, no termine entrampado en esta maraña política del comité de subsecretarios. Esa es mi única aprensión en general con el proyecto. Estamos, yo creo, si les parece. Así Ha es. Perfecto. sido un buenísimo programa y poco nos demoramos para la intensidad y lo vertiginoso que han sido estos días para el sistema jurídico chileno, involucrando los tres poderes del Estado. Así que esperemos que camine todo bien, que este remesón para la Corte que titulamos de un terremoto en el capítulo pasado, que ha tenido muchas réplicas y sigue temblando, tenga un buen desenlace con la propuesta del gobierno. Parece una buena propuesta, por lo tanto que se discute de buena manera en lo que queda de estos meses con nuevo ministro. Así que muchas gracias a todas y a todos por escucharnos. Gracias José, gracias Cheche, se pasaron. Así que nos vemos en un mes más en el episodio octavo de la temporada 5 de Plaza Constitución. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Chao.